Hola, saludos a todos. Sean bienvenidos a nuestro episodio 21. Ujú. Queremos darle la bienvenida, saludarles. También, por favor, pueden mandar sus saludos en el chat. Nos gustaría interactuar con ustedes. Pero antes que sigamos, me gustaría introducirnos. Soy Imara y estoy en este momento con Juan Pablo. Hola, ¿cómo están? Y les queríamos dar la bienvenida, ¿verdad? En este tiempo que gracias a Dios lo hemos podido hacer y hemos podido llegar a nuestro episodio 21. Ujú. Y el título de este episodio es 2020 parte 2. Así que los invitamos que se pongan cómodos, que se queden acompañándonos y que podamos compartir de lo que el Señor en esta noche nos quiere enseñar. Y antes que pasemos a lo siguiente, le queríamos dar la invitación a que por favor nos pueden ver ya sea por medio de este Facebook Live, pero también están en nuestro YouTube de la página de nuestra iglesia, Prédica CCI. Así que si todavía no le ha dado este like a nuestra página de YouTube, por favor lo puede hacer. También no se olvide en la parte de arriba en la campanita poder activarle para que le lleguen las notificaciones cada vez que la iglesia suba una prédica, así que para que la pueda recibir. Así que nos puede acompañar por Facebook Live o nos puede acompañar por YouTube, Amén. cualquiera sea más beneficioso para usted. Así que gracias por este tiempo y como les decíamos, estamos en el episodio 21 de 2020 parte 2. Nuestro programa es Enciende, donde podemos venir a fortalecer, es un espacio donde podemos venir a fortalecer nuestra fe. Amén. Nos gusta hacerlo juntos porque sabemos que somos un cuerpo y así podemos todos aprender juntos y ser fortalecidos en la fe. Así que esperamos que ya estén cómodos. Si tienen sus Biblias, las pueden adquirir y así podemos estudiar. ¿Y qué les podría decir, verdad? 2020 parte 2. Muy interesante el tema porque recuerdo muy bien que creo que fue al principio de este mes, yo vi una foto y esta foto me llamó la atención y fue lo que pudo llegar a ver la perspectiva, ¿verdad? De este tiempo. Y esa imagen hablaba de cómo el 2022 y estaba en inglés, entonces se lo voy a explicar un poquito. Decía cómo el 2022 se pronunciaba 2020 y como dos, como T-O-O, que significa como repitiéndose, ¿no? O también. Entonces llamó la atención de ver esa imagen de cómo estas personas pudieron llegar a pensar tan detalladamente. Pero podemos saber que, bueno, para lo que a nosotros nos puede sorprender en este tiempo, para el Señor no es sorpresa. Amén. El Señor siempre está pendiente, está atento. Nosotros estamos el día de hoy y ya Dios sabe lo que va a pasar todo nuestro futuro prácticamente. Ya tienes escrito nuestro último capítulo. Y eso es lo Ujú. bonito de Dios. Y yo sé que si regresamos por decir así, a 2 años atrás, estaban quizás recién comenzando muchas preguntas o incertidumbres alrededor del mundo. Y yo sé que comenzamos también aferrándonos a la palabra de Dios. Y me gustaría que me acompañaran a Salmos 91. Yo sé que este salmo se hizo bien famoso, especialmente en el tiempo de marzo de 2020, pero así que espero que este salmo no solamente haya sido famoso entonces, sino que todavía siga siendo famoso y que todavía sea famoso el día de mañana, porque no es la palabra de Dios no se hace famosa por las certidumbres que pasan, sino que la palabra de Dios se hace famosa por quien ya la escribió. Y sabemos que la palabra ya viene de parte de Dios, entonces ya eso debería de ser como que en la esencia, ¿no? Así Ujú. que Salmo 91 les voy a estar leyendo la nueva traducción viviente y dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio
mi lugar seguro. Él es mi Dios y en él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Versículo 5. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Y aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Amén. Amén. Creo que leer esta palabra, ¿verdad? Nos trae tanta tranquilidad, tanta confianza a nuestro corazón de saber que Dios es quien es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, en Él podemos encontrar esa protección, en Él podemos tener esa seguridad de que nada puede estar pasando millones de cosas a nuestro alrededor, pero el Señor siempre nos va a proteger de esas cosas. Y como nos dice el versículo 4, ¿verdad? Dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Y creo que en el episodio pasado, si no lo han visto, está también en nuestra página de Facebook, pero también lo tenemos en YouTube. Lo puede regresar a ver. Y en nuestro episodio pasado tocamos el tema de las promesas de Dios. Y también tocamos el punto de ver que Dios era fiel de mantener sus promesas, no importando lo que nuestros ojos estuvieran viendo. Y leer esta parte de ver que dice que sus fieles promesas son nuestra armadura y nuestra protección. Entonces, si nosotros vemos acá qué es nuestra armadura, es la palabra de Dios, porque ahí es donde están las promesas del Señor. Y de ver que es nuestra protección también. Entonces, la palabra de Dios no solamente es esa armadura que podemos usar, pero también es la protección que nos puede guardar. Y eso es bien bonito de ver de parte de Dios que su palabra, a como fue fiel, a como su palabra nos vino a rescatar, nos vino a ayudar hace un tiempo atrás, porque tal vez este salmo no solamente lo escuchamos, ¿verdad? O lo leímos hace 2 años, pero quizás es un salmo que ha sido famoso durante generaciones. Si podemos tal vez recordar tiempo anterior, tal vez nuestros abuelitos o nuestros papás o nuestras tías, ¿verdad? No sé, amistades, quizás tenían una Biblia abierta y el salmo que lo tenían abierto era el Salmo 91. Entonces, vemos que es un salmo que viene de mucho tiempo atrás, porque no solamente habla de las situaciones que podemos estar viviendo actualmente, pero si nosotros vemos, nuestros antepasados también pasaron diferentes situaciones que este mismo salmo fue su refugio. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios es fiel y es fiel de generación en generación. Entonces, ver eso de parte de Dios nos da ese refrigerio de tener esa confianza de que a pesar de que quizás haya incertidumbre, Él es fiel para mantenernos protegidos. Amén. Y creo que podemos testificar que el Señor ha sido fiel y nos ha mantenido protegidos, nos ha guardado. Y me gustaría también que leyéramos el versículo 14 de Salmo 91. Vamos a leer Salmos 91, 14 al 16. Y dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Creo que esta promesa es una promesa que cada uno de nosotros podemos atesorar. Que si nosotros llamamos al Señor, que si nosotros confiamos en Él, que si nosotros ponemos completamente nuestra confianza en el Señor, Él va a rescatarnos, el Señor va a honrarnos y también su recompensa, que es una larga vida, y Él nos dará la salvación. Amén. Entonces, son cosas que en este tiempo, increíblemente, Juan Pablo, ya estamos a finales de enero. Creo que
es algo, no sé si te ha pasado a ti, pero en este tiempo a mí me ha pasado momentos donde he sentido semanas que se han ido un poquito lentas, semanas que han sido largas, pero a la vez siento que se ha ido rápido, porque siento que ha pasado mucho en tan corto tiempo. Ujú. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad? Y agarramos esta palabra, no importando en qué situación nos encontremos ahorita o con qué estemos batallando, el Señor es el único que va a ser nuestro amparo. El Amén. Señor es el único que nos va a poder sacar al otro lado. Ujú. Y creo que es eso algo que todavía a este tiempo estamos aprendiendo después de que globalmente hablando vino un sacudón que comenzó hace 2 años. Quizás Ujú. si nosotros, y volviendo, ¿verdad? No sé si te recuerdas, Juan Pablo, cuando grabamos nuestro, nuestro video de último año como Ministerio de Jóvenes que le llamamos 2020. Sí. Y si te recuerdas, pues siempre en ese video nosotros mencionamos de lo que nosotros pasamos ese marzo del 2020, que decíamos, solamente va a ser 2 semanas, ¿verdad? La situación. Y pues miren, 2 semanas, ahora ya vamos para 2 años. Ujú. Entonces, pero cada situación siempre es una oportunidad que el Señor permite para que nosotros lo conozcamos a Él de nueva manera, para que sigamos confiando en Él y también para que podamos Amén. crecer en nuestra fe, de que podamos, como que sabemos que Dios no es un Dios de sola una oportunidad, sino que es un Dios de muchas oportunidades. Amén. Y si no me equivoco, corrígeme, pero creo que en el podcast pasado también tocamos el tema de cómo el Señor nos daba esas oportunidades para poder, las misericordias del Señor son nuevas cada día, entonces cada día tenemos esa nueva oportunidad para poder hacer lo que no pudimos hacer el día anterior. Tocamos el Amén. tema de que si nosotros fallábamos, especialmente con el tema del ayuno, ¿verdad? Que creo que es algo común que sucede, que si nosotros fallamos con nuestro ayuno el día de hoy, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, entonces el día de mañana podíamos retomarlo, intentar y tratar de hacerlo mejor. Amén. Y creo que eso es lo que estamos viendo en este momento. Creo que todo lo que ha sucedido son cosas que el Señor nos ha abierto una oportunidad para nosotros hacerlo mejor cada vez, Así es. para conocerlo mejor. Ujú. Creo que así como dijiste, esta oportunidad que Dios nos ha dado es más que todo para poder también entender que hay algo que Dios todavía quiere que nosotros entendamos. Y creo que no solamente es porque quiere que nosotros entendamos algo, sino que primero que todo, como decía el Salmo, entender que nuestra seguridad y nuestra confianza viene del Señor. No hay otra solución. Y sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre, porque como dijimos en el podcast pasado, nosotros ya habíamos pensado que habíamos pasado la parte más dura y ahora estamos volviendo un poco atrás en cuanto a las medidas que se tienen que tomar, en cuanto a, por ejemplo, en mi escuela, volvimos 2 semanas a estar teniendo clases virtuales, que fue un reto otra vez, no es fácil, pero por lo menos nosotros ya sabíamos qué esperar, ya teníamos experiencia, fue algo que no nos tomó completamente por sorpresa porque ya habíamos tenido esa experiencia antes. Y son cosas que cuando uno menos se lo espera, Dios sale con estas oportunidades, digámoslo así, porque nosotros pensamos que esto es, eh, muchos pensamos, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Qué es lo que realmente, cuándo es que vamos a volver a la normalidad? Y la verdad es que no sabemos. Realmente el único que sabe es Dios, qué es lo que va a pasar, como decía Aymara, y necesitamos entender entonces que Dios nos quiere llevar por un proceso y eso es lo que muchas veces a nosotros no nos gusta, esos procesos que Dios nos quiere llevar y esto es parte de un proceso en el cual creo que esto es un proceso colectivo a lo que inusualmente pasa, que es
a lo que usualmente pasa. Creo que es que tenemos procesos personales y vamos por ciclos. Pero creo que este es un proceso colectivo en el que todos estamos en el mismo barco. Y entonces, ¿cómo vamos a recibir esta oportunidad? Porque llamémoslo así, eso es una oportunidad que Dios nos está dando, porque si hemos llegado a este momento no podemos ser ingratos, no podemos reclamarle a Dios lo que Él nos ha dado, porque como decía el Salmo 91, Él nos ha cuidado, Él nos ha permitido llegar hasta el 2022 y como dijiste, Mara, sí, hay semanas que se han visto un poco lentas, pero ya al mismo tiempo, ya es la cuarta semana, si no estoy mal, de enero y Sí. el año se está pasando muy rápido, realmente. Y este año, a comparación de otros, cuando uno tiene el problema de empezar a escribir el año, muchas veces cuando uno lo escribe, este año yo no he tenido el problema de que empiezo a escribir el año que no es. No escribo 2020, no escribo 2021, no tengo ni que pensarlo dos veces porque en mi mente hemos estado en el 2022 un buen tiempo ya. No sé Ujú. por qué mi mente ya se acostumbró tan rápido. Pero creo que creemos que este es un año de promesa, siempre creemos que es un año de promesa, siempre creemos Amén. que es un año de bendición. Y la verdad es que Dios sigue esos procesos en nosotros que son parte de la promesa, porque Él dice que va a seguir creciendo en nosotros, que Él va a darnos estas oportunidades para que nosotros también podamos crecer en muchos más aspectos de lo que estábamos hablando en el podcast pasado, que usualmente pensamos en lo material, pensamos en las bendiciones físicas, en las sanidades y todo esto, pero no pensamos en el interior, en lo que Dios quiere que nosotros realmente pasemos. Y este es un proceso que creo que Dios quiere que nosotros entendamos mejor. Y por eso creo que este 2022 parte 2 es la continuación de lo que empezamos viviendo en el 2020 y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces es cómo nosotros vamos a recibir esta nueva oportunidad sabiendo que de pronto podemos llegar al punto en que volvemos a tener esas mismas restricciones o todo lo que vivimos en el 2020, o tal vez no, pero ahí está, realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Y eso es algo que ha pasado con este 2022, que nosotros entendemos que tenemos que ser una palabra que usamos bastante en el podcast pasado también fue flexibles. Tenemos que ser flexibles. No Sí. solamente lo que Dios quiere, sino a lo que las autoridades nos están diciendo. Son tiempos en que realmente necesitamos es acercarnos más a Dios. Y creo que eso es una de las lecciones que Dios quiere que nosotros aprendamos. No solamente a seguir y a obedecer, sino a buscarlo más, a buscar más su Amén. rostro. Y quisiera traer esta historia de dos puntos de vista casi de la misma historia, porque voy a hablar del hombre rico en Lucas 18, y eso está en Lucas 18, del 18 al 30, pero no voy a leer todo porque es bastante, voy a leer solo cierta parte. Y dice, yo voy a leer del 18 al 23. Y dice, cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. El 23. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Entonces, esta es una de las historias que quiero ver y teniendo esta en cuenta, veamos entonces en Lucas 19 a Saqueo. Voy a leer la historia de Saqueos del 1 al 9, pero voy a leer solo del 5, del verso 5 al verso 9.
Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y le llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y se llenó de entusiasmo y alegría. Llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Verso 10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y creo que el punto que la Biblia está haciendo en estas dos historias, y el contraste es que los dos eran ricos. El hombre rico y Zaqueo eran personas que tenían dinero, y la oportunidad la tuvieron de encontrarse con Jesús, de tener una conversación con Jesús. Y es bien, hay varios puntos que quisiera tocar. El primero fue que el hombre rico fue a buscar a Jesús. Jesús no fue a buscar al hombre rico. Mientras que Zaqueo se subió al árbol para ver a Jesús mejor, y Jesús fue a Zaqueo. Son dos puntos bien diferentes. Y aunque el hombre rico fue a Jesús para poder saber y tener esa certeza de la salvación, Zaqueo solamente quería ver a Jesús. Y ahí eso está bien interesante, porque el primero fue a Jesús y el segundo Jesús fue a él. Y creo que eso es algo que también es bien importante. Muchas veces cuando Dios vino a nuestra vida, no fuimos nosotros los que fuimos a él. Él fue el que vino a nuestra vida y fue el que nos habló. Y creo que eso es bien poderoso, porque muchas veces cuando nosotros queremos venir delante de Dios, traemos nuestra propia agenda. Y la agenda que trajo el primer hombre rico era de validación. Decir, yo cumplo todos los mandamientos. Yo hago todo lo que la Biblia me dice. Yo ya estoy bien. Por lo tanto, creo que la salvación está casi asegurada para mí. Y él quería solamente como tener esa aseguranza de Jesús, decirle, sí, todo lo que haces está bien, tú estás bien, no necesitas más. Y creo que esto es lo que la pandemia también ha traído a nuestras vidas, en que muchos de nosotros nos hemos sentido muy seguros en lo que somos, en lo que éramos, en lo que veníamos siendo con Dios, y ha venido esta etapa en todas nuestras vidas a desestabilizarnos y a quitarnos ese falso imagen, esa falsa imagen que teníamos de seguridad en nosotros, en lo que hacíamos, en lo que nosotros servimos, en lo que podamos hacer. Porque aquí Jesús, cuando realmente fue al punto, le dijo, vende todo lo que tengas, dáselo a los pobres y sígueme. El hombre rico dijo que se puso muy triste y se fue, porque dijo, es que tengo mucho y no lo quiero dar. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros nos hemos acomodado a seguir a Dios a nuestra manera, a buscar a Dios a nuestra manera. Y creo que la pandemia ha llegado a un tiempo donde Dios nos dice, ustedes están muy cómodos, necesitan hacer algo más que solamente hacer lo que hacían antes, porque aunque eso está bien, eso no es lo necesario, eso no es lo que yo busco que ustedes hagan. Y muchos de nosotros, desafortunadamente, durante este tiempo de la pandemia, lo puedo decir, en nuestra congregación, en muchas congregaciones, lo que han hecho es decir, Señor, es que yo no puedo dar más. Tú quieres mucho de mí, y se van como el hombre rico. Pero si nosotros tuviéramos el corazón de Zaqueo para poder entender que esta situación, lo que Dios quiere es que nosotros demos aún más, porque lo que también dice la palabra de Dios, donde que nuestro corazón ahí está nuestro tesoro, donde nosotros pongamos nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y lo que el Señor quiere decir es, ok, es tiempo de que ustedes realmente escojan qué es lo que quieren. Ustedes quieren es seguir con sus falsos seguridades de el dinero,
del trabajo, de todo lo que este mundo les puede dar, esas seguridades que nosotros decimos, yo tengo un buen trabajo, yo tengo un buen carro, yo tengo una buena casa, yo tengo una buena familia, yo tengo todo. Entonces ya lo he alcanzado todo. Y el Señor dice, pero esas son cosas que son temporales, que son cosas de Así es. esta vida, pero ¿qué es lo que asegura realmente la vida eterna? ¿Será que esas cosas son suficientes? ¿Será que con ir a la iglesia una vez a la semana, con ir a un discipulado cada 15 días, con ir a una célula cada 8 días? ¿Será que eso es suficiente o será que tú necesitas buscar más? ¿Será que realmente tienes que poner todo realmente, como le dijo Jesús al hombre rico, venderlo todo para seguirlo a él? Realmente, y lo que Jesús le estaba diciendo no era que era malo tener cosas, sino que el corazón de ese hombre estaba en sus riquezas. Y lo que dice el Señor, no podemos servir a dos señores, porque entonces amarás a uno y aborrecerás al otro. Y entonces Dios a lo único que le llamó Señor en la Biblia fue el dinero. Así es. Y creo que más allá del dinero es esa comodidad que hemos caído. Y lo que me gustó bastante es que cuando Zaqueo se dio cuenta de lo mucho que él podía ganar en cuanto a su salvación y a la vida eterna que Dios nos da y todos los beneficios que traen realmente conocer a Dios y seguirlo a él dijo, no me importa el dinero, no me importa lo que yo haya hecho y estoy hasta dispuesto a cambiar mi forma de ser, la forma en que estafaba a la gente, la forma en que yo colectaba impuestos para poder ganar lo que tú tienes para mí. Y estoy dispuesto a restaurar lo que robé y hasta reponerles más de lo que le robé. Y el resto lo estoy dispuesto a darle a los pobres. Y por eso Jesús dijo, he entendido que Zaqueo realmente me ha aceptado en el corazón y quiere más de mí que lo que quiere el hombre rico. Y creo que Dios nos trae este contraste para que nosotros también examinemos nuestro corazón y digamos, ¿será que durante la pandemia nosotros nos conformamos aún más y ni siquiera nos conectábamos al servicio, ni siquiera realmente le buscábamos y pensamos que eso es suficiente? Y ahora que volvimos un poco más a lo normal, nos hemos acomodado aún más y entre más el Señor exige de nosotros, más triste nos ponemos y más alejado estamos. ¿Y será que tenemos ese corazón de ese hombre rico o será que tenemos el corazón de Zaqueo, que realmente entendemos la oportunidad que Dios nos está dando ahorita de acercarnos más a él, de tener más tiempo para él y nosotros poder realmente devolvernos completamente a Dios? Como dice en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y son cosas que realmente nosotros tenemos que entender. Dios no quiere servicio de labios. Dios no quiere servicio de domingo o servicio de lunes en la célula o martes o viernes o cuando sea o el martes de discipulado. Dios no quiere eso. Dios quiere gente que esté dispuesta a entregarlo todo por él lunes a domingo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, porque él se la cree en verdad, él cree que es Dios y creo que Dios nos está dando esta oportunidad nuevamente y ha dejado que esto siga pasando en nuestras vidas, este proceso de la pandemia para que nosotros entendamos que Dios está en serio con nosotros y quiere más de nosotros, requiere más de nosotros y quiere que nuestro corazón realmente esté volcado completamente hacia Dios y no volcado completamente hacia lo otro. Y creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y es una lección que a veces nosotros no somos buenos estudiantes y perdemos el examen, Sí. pero Dios nos da la oportunidad de retomarlo. Y creo que en este tiempo donde toda esta incertidumbre todavía está pasando y hemos vuelto un poco a ciertas restricciones que teníamos antes y no sabemos qué traerá el mañana, creo que este es el tiempo donde realmente si queremos que el Salmo 91 se aplique a nuestras vidas y que Él realmente sea, que nosotros moremos bajo la sombra del Omnipotente. Um, Necesitamos morar, vivir bajo su sombra y no buscarlo solamente en los tiempos de problemas y angustias.
y no rendirle un servicio de labios a Dios, sino que realmente Él sea el que nos proteja, porque Él es nuestro refugio, Él es el que nos salva, Él es el que nos protege, y entendemos que confiamos más en Él que en otros. Y esto no lo estoy diciendo por medidas de salud, ni de seguridad, ni todo eso, sino que realmente dónde está nuestro corazón. Amén. Realmente, ¿dónde es que nosotros, qué es lo que hemos hecho durante esta pandemia? ¿Será que le hemos buscado? ¿Será que hemos buscado ese refugio? ¿Será que hemos realmente buscado, nos hemos volcado hacia Dios? Nos hemos, como dice en 2 de Crónicas 7:14, humillado, y si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, llorar y buscar en mi rostro. Nosotros nos hemos humillado, nos hemos arrodillado, hemos orado, hemos buscado el rostro de Dios. ¿O será que está al revés? Estamos buscando más de lo que nosotros queremos y nuestras seguridades físicas, y nos hemos apartado un poco más de Dios. En todo lo que has comentado, ¿verdad? Me llama la atención esto. Si nosotros vemos al hombre rico, comienza el versículo diciendo que era un líder religioso. Ujú. Entonces, era alguien que ya era parte del pueblo de Dios, si se puede decir. Era alguien que tenía una relación con Dios a cierto nivel. Ujú. Era alguien que ya conocía de Dios, alguien que se sabía los mandamientos, porque mismo Jesús le dijo, tú los conoces. Vemos a Zaqueo, que era alguien que se puede decir se sentía indigno, porque él sabía las faltas que él estaba cometiendo. Él sabía que, y algo que me llama la atención, y no sé, Juan Pablo, si tú lo has estudiado esto anteriormente, pero cuando habla del hombre rico, habla de un hombre que se puede decir nació rico. Ujú. Y cuando tú ves a Zaqueo, habla de que se hizo rico. Entonces, vemos acá dos personas que similares en cierta manera, pero a la vez diferente, puedes decir, porque si nosotros vemos al hombre rico, ¿verdad? Y disculpen la palabra, pero puede venir, se puede sonar que viene como una soberbia. Y muchas veces nosotros podemos venir delante de Dios con ese orgullo de que, oh Señor, yo ya asisto los domingos a la iglesia, Señor, yo te estoy sirviendo este día, Señor, yo estoy haciendo esto. Y como dices tú, ¿verdad? Cuando Dios nos pide más o nos demanda más, ahí nosotros levantamos una resistencia y decimos, no, mejor me quedo acomodado, mejor me quedo con lo que estoy. Quiero ver más tu poder, Dios, quiero ver tu gloria, quiero que me uses, pero a mi manera, Ujú. a mi punto. Hasta haz todo lo que tú quieras hacer, Dios, pero yo no quiero sacrificar nada. Vemos a Zaqueo que tal vez él había escuchado de Jesús y había escuchado del poder, pero él no había tenido esa relación íntima con Dios. Así es. Pero viene con un corazón tan dispuesto, un corazón tan, como dicen, ya listo para dejar todo y seguir a Jesús. Y me recuerda esta parte cuando la Biblia nos enseña de también un cobrador de impuestos que vino, fue a la sinagoga y confesó sus pecados, y la otra persona, el líder religioso, vino y criticó a este cobrador de impuestos y también lo pudo llamar por pecador. Ujú. Pero la comparación que nos da la Biblia es que cuando nosotros venimos a Dios, delante de Dios, con un corazón humilde, reconociendo nuestra falta, porque podemos ser hijos de Dios, podemos estar sirviendo en una iglesia, pero todavía somos imperfectos. Ujú. No hemos llegado a una perfección de decir que no cometemos faltas. Entonces, cada día nosotros tenemos la oportunidad, Dios también nos da la oportunidad de nosotros poder venir a confesar nuestras faltas. Pero cuando nosotros creemos que ya la sabemos todo, cuando ya nosotros creemos que ya nada más tiene que ser mejorado de nosotros, cuando nosotros creemos que nadie más nos puede enseñar, porque ya hemos tenido todas las experiencias con Dios y tremendo, ¿verdad? Nosotros bloqueamos a que Dios siga obrando. Y Amén. entonces también ahí también aplica lo que estábamos hablando de la flexibilidad. Nosotros tenemos que convertirnos flexibles para que también Dios sea moldeándonos.
cuando Dios, cómo Dios va a poder moldear algo que está tieso, algo que ya está completo, ¿verdad? No, para moldear, Dios tiene que ir quebrando y Amén. muchas situaciones, muchas cosas que pasan en nuestra vida. Tú comentabas de que todos en este momento estamos en un mismo bote. Y algo que yo siempre he pensado es que podemos estar todos en el mismo bote, pero cada uno está en su propia ola, puedes decir, porque los que están en la parte del frente del bote van a quizás experimentar una primera ola que los que están en la parte de atrás del bote, o de donde venga, del lado que venga la ola, ¿verdad? Siempre va a tocar una parte del bote antes que la otra. Entonces, estamos en este mismo bote, todos estamos pasando ese proceso, pero las diferentes olas es con lo que tú decías, es que todos estamos pasando procesos individuales, aunque estamos en ese mismo bote. Entonces, cuando el Señor está trabajando con nuestro corazón, que creo que es lo que Dios siempre está interesado en trabajar, que es nuestro corazón, cuando Dios está quebrantando nuestro corazón, en eso también está quebrantando nuestro orgullo. El Amén. Señor tiene que quebrar esa área y creo que es una área que es marcada en todos nosotros los seres humanos, que cada uno de nosotros tenemos una área de orgullo, que el Señor siempre tiene que venir a quebrantar para Él poder moldear. Y muchas veces podemos resistirnos que cuando ya el Señor nos dice la lista de lo que Él espera de nosotros o pide de nosotros, nosotros podemos resistirnos y decepcionarnos, si se puede decir así. Pero cuando nosotros ponemos un corazón dispuesto de que sea lo que el Señor nos esté pidiendo en la temporada que estemos pasando y volvemos a hacernos flexibles. Y la flexibilidad va también al punto de dejarse de llevar, si se puede decir. Creo que con lo que tú tocabas, ¿verdad? Del 2022. Yo vengo escuchando del año 2022, puedes decir desde mayo quizás, porque cuando es un año fiscal, fiscal year, tú comienzas a planear desde mayo para comenzar el año. El año 2022 se comienza en julio del 2021. Entonces tú vienes escuchando el 2022, digamos, 6 meses antes que comience el año. Entonces, imagínate que cuando trabajas con un año fiscal, tú vas creando un momento, una expectativa de 6 meses para entrar al año. Ya cuando ya llegas al año, ya has escuchado tanto del 2022, ¿verdad? Que ya es como que ya estaba adentro del año. Y cuando tú ves eso, que quizás lo que tú planeaste, y nosotros hemos tocado esto en 2 episodios atrás, tocamos de planeamiento. Cuando tú vienes a tocarlo, el planeamiento, quizás planeaste 6 meses antes y tú dices, sí, quizás ya para enero la situación va a estar mejor, todo va de acuerdo a lo que yo me imaginé, digamos, en mayo, junio del 2021, el panorama de cómo iba a estar enero del 2022. Y llega diciembre del 2021, ¿verdad? Y de la noche a la mañana todo como que cambió. Ahí viene también una flexibilidad, que uno no puede crear una resistencia a cerrarse de que si las cosas no se están yendo como uno quiere o como uno lo planeó, no bloquearse y no permitirle que Dios siga obrando en nuestras vidas. Ok, quizás las cosas no se llevaron a cabo como yo esperé. Quizás esto que estamos planeando, esto que nos imaginamos para enero, no se está dando, pero hay una razón por la cual el Señor está permitiendo lo que está permitiendo. Hay una razón cuando nosotros venimos y presentamos nuestros planes al Señor y las cosas no se dan como nosotros esperamos, estamos con la plena confianza de decir, como se lo entregué al Señor, el Señor es el que está obrando y redireccionando lo que ya había planeado. Pero podemos nosotros fácilmente llegar a ese punto de levantar esa barrera, esa resistencia, esa pared y no permitir que el Señor siga obrando. Y nos quedamos estancados en ese punto de que no se dio lo que yo esperaba y me decepcioné. Las cosas no salieron como yo planeé. Mis planes se fueron abajo
y podemos decepcionarnos. Y Amén. la decepción es un sentimiento tan profundo que la decepción definitivamente te lleva a dejar todo tirado y ya no tener la motivación ni tener la iniciativa de volverlo a intentar una vez más. Así Y es. eso no es el punto que el Señor nos quiere llevar. El Señor nos quiere crear flexibles a nosotros para el punto de que si nosotros podamos tener esa disposición de siempre ir con lo que el Espíritu nos va guiando en ese momento. Así es. Ir con lo que se va dando. Hay veces, hay fe que para que tú comiences a caminar en fe, tienes que dar el primer paso. Y das ese primer paso y se te abre ese escaloncito, ¿verdad? Y todavía no ves el segundo, pero por fe das ese segundo paso y es ahí donde se te abre ese escaloncito. Y así muchas veces vamos en nuestra vida. Y creo que eso es lo que tenemos que entender, que estar con el Señor es caminar en fe. Estar con el Señor, nosotros ser cristiano, tenemos que aclarar, el ser cristiano no nos hace perfectos a nosotros, sino que nos hace personas imperfectas, amadas por un Dios perfecto, que no hace sentido, ¿verdad? Pero ese es Dios. Él nos ama a nosotros con todas nuestras imperfecciones. Y el Señor es el quien está interesado en que nosotros siempre vayamos siendo trabajados para que cuando venga Jesús, esa obra ya esté terminada. Amén. Pero imagínate si nos quedamos a medias, imagínate si nos quedamos en media mitad del proceso y nunca se llegó a cumplir esa obra, porque si tú ves con Zaqueo, Jesús vino al final y dice, la salvación ha venido hoy a esta casa. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor no se ha tardado porque Él se tarde, sino que el Señor ha tardado su venida porque Él quiere que todos nosotros seamos salvos. Él no quiere que ni uno de nosotros nos perdamos y por eso fue que mandó a su único hijo. Por eso es que Jesús vino a esta tierra para que nadie pudiera perderse. Que eso lo leemos en Juan 3:16, de que el único hijo de Dios fue dado para que el mundo fuera salvado y así nadie se perdiera. Entonces el Señor está interesado en preservar nuestra vida. El Señor está interesado en que nosotros seamos salvos y sobre todo, ¿verdad? No, que creo que algo que el Señor a cada uno de nosotros nos está enseñando es que si estamos pasando una situación, cualquiera sea la situación, tú le pones nombre a tu problema, situación, batalla, prueba que estés pasando. Si nosotros pasamos la misma situación 2 veces, es porque el Señor todavía quiere perfeccionar algo que no fue perfeccionado la primera vez. Amén. El Señor quiere que tal vez dejamos el examen, como tú dijiste, es verdad, no lo pasamos, pero el Señor es fiel y misericordioso que nos hace retomar ese examen para que esta vez lo pasemos con una mejor nota. Y que cuando esa nota llega a ser, digamos, un 100, quiere decir que todas las áreas que tenían que ser trabajadas, que estaban en ese examen, fueron trabajadas. Pero no es porque las áreas que son trabajadas, no es solo porque Dios las quiere trabajar, sino que porque nosotros permitimos que Dios las trabaje. No nos resistimos a esas áreas sensibles que el Señor está interesado en trabajar y nosotros no le permitimos. Y algo que me recordabas cuando dijiste eso, me recuerdo que si quizás las escuelas de pre-kinder hasta el 12 grado, ¿verdad? Los maestros son más flexibles en querer que tú saques buenas notas y te permiten que puedas tomar el examen quizás más de una vez o más de 2 veces para que tú puedas levantar esa nota. Pero cuando tú llegas a la universidad, los profesores no son tan flexibles. Son bien pocos los que te dicen, oh, sí, tú tienes la opción de retomar este examen que pasaste y voy a tomar la nota más alta. Muchas veces te dicen, si no lo tomaste, si no lo pasaste bien, pues esta es la nota que te queda, pero tienes opciones para hacer trabajos extras para subir esa nota. No hay tanta flexibilidad como cuando estamos en la primaria y en la secundaria. Pero algo tenemos que tener en cuenta con Dios. Y quizás lo podemos ver hablando de la primaria, ¿verdad? Cuando nosotros somos bebés espirituales. Con Dios, Él no tiene esa preferencia de decir, a los bebés espirituales les voy a dar más chances en sus pruebas que los que ya están veteranos en la fe. No, el Señor es fiel y misericordioso con cada uno de nosotros.
Y Así eso es. es algo que nosotros, pero obviamente no tomemos ventaja de eso y no abusemos y no estemos retomando pruebas, exámenes, ¿verdad? Más de 3 veces. Like, no, tratemos de hacerlo lo más pronto para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas y Él pueda avanzar en el propósito en el cual Él nos ha llamado a nosotros. Ujú. Y creo que algo bien importante que tocaste fue eso, lo de ser flexibles para poder retomar las pruebas, porque algo que nosotros también tenemos son, a medida que nosotros también empezamos a tener más tiempo en el evangelio, empezamos a adquirir ciertas mañas que no son buenas y creemos que sabemos más que los demás. Por ejemplo, una mala maña que tenemos, y me tengo que incluir ahí, que tenemos todos los que ya llevamos más de un tiempo en la iglesia, es que cuando empiezan a predicar de algo que nosotros ya hemos leído y hemos escuchado prédicas, decimos, ah, esta ya me la sé. Y de pronto no ponemos igual de atención a lo que deberíamos hacer. Y son de esas mañas que a medida que vamos pasando el tiempo en ir a una iglesia y en ser parte de, tenemos ciertas mañas que necesitamos también quitar, porque muchas veces, y creo que eso nos ha pasado a todos, incluyendo a nosotros hemos visto lo disponibles y lo dispuestos que están las personas que recién llegan a los pies del Señor y cómo ellos tienen esa hambre y esa sed, pero la gente que ya lleva más tiempo es la gente que más tenemos que jalar y más tiempo tenemos que lidiar con ellos y más nos cuesta poder a veces hasta convencerlos de hacer cosas que sabemos que tienen que hacer, que son importantes. Y esto viene al punto que también traías tú de que el hombre rico, era un fariseo, él entendía, era un maestro de la ley, él entendía la ley, él ya sabía lo que tenía que hacer, él ya tenía el dinero, entonces él ya se acomodó. Y eso es lo que nos pasa. A medida que vamos pasando el tiempo en el evangelio, nos acomodamos más y más y más. Y en vez de querer hacer más por el evangelio y más por el Señor y más por el ministerio, nos acomodamos más. Y creo que algo que tenemos que entender es que nosotros no somos ni perfectos, ni somos más santos, ni no las sabemos todas. Y es algo que el Señor quiere moldearnos. Y algo que Ujú. tenías razón, la palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Pero muchos de Yes. nosotros somos, y desafortunadamente así somos nosotros, los cristianos mañosos, digámonos. Eh, somos de los que juzgamos más que los demás. Somos los que por conocer más Biblia decimos, ah, eso está mal, eso es pecado. Y llamamos rápido el pecado de los demás, pero así como Jesús dijo, tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no miras la viga que está en tu ojo. Y son cosas que nosotros tenemos que entender, que Dios quiere transformar nuestro corazón, realmente que nosotros entendamos que no nos las sabemos todas, que necesitamos más de Dios, que seamos así flexibles como Zaqueo, que entendamos que y tener ese primer amor otra vez, esa Ujú. flexibilidad de decirle, Señor, aquí estoy nuevamente y aunque ya sé palabra y aunque ya me has tenido mucho tiempo en tus caminos, eso no quiere decir que ya lo he alcanzado ya. Lo mismo que decía Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado ya, sino que yo prosigo a la meta, sigo corriendo porque no lo he alcanzado ya. Y eso era Pablo. Creo que muchos de nosotros, si nos comparamos con Pablo, perdemos el año, Sí. mucho menos que con Jesús. Pero aún así, esos no son las personas con las cuales nosotros nos comparamos. Nos comparamos con los nuevitos, con la gente que tiene menos tiempo y por eso nos acomodamos. Ah, es que yo ya me sé esto. Ah, es que yo ya me sé lo otro. Ah, es que yo ya me leí la Biblia una vez o ya me la leí 2 veces o 3 veces. Pero ¿qué importa cuánto tiempo Ujú. uno tenga o cuánta Biblia uno sepa? Sino lo importante es cuánta Biblia ponemos en práctica, porque algo Así es. que dijo Billy Graham y es algo que creo que es muy cierto. Y creo que esto es algo que necesitamos todos entender. En este tiempo, ahorita donde hemos estado en la pandemia y todo el mundo le importa eh,
compartir su opinión y estamos fácilmente en los medios sociales compartiendo todo lo que nosotros creemos y pensamos que nosotros ya somos profesionales y que nuestra opinión es mucho más importante que los demás. Pero algo que decía Billy Graham es, la mayor causa del ateísmo en estos tiempos son los cristianos que con su boca predican una cosa y con sus Mm, acciones niegan la predicación que tienen. sí, Y eso son cosas que nosotros tenemos que tomar muy en serio. Porque ¿quiénes somos nosotros para ir a juzgar al mundo y para ir y hacer y poner nuestros comentarios y nuestras opiniones? Primeramente, ¿usted se ha dado cuenta que sus opiniones son bíblicas? ¿De dónde vienen nuestras opiniones? ¿De dónde vienen estas palabras que nosotros hablamos? Y segundo, ¿cuáles son estas acciones que nosotros tomamos? ¿Estamos siendo más como Jesús? ¿Estamos siendo más como nuestro maestro o estamos siendo más como el mundo? Y eso son cosas que Dios también quiere que nosotros cambiemos, porque si nosotros estamos llamados a ser luz y sal la gran comisión, Mateo 28, 19, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, eh, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñales a que guarden todas estas cosas y estaré con vosotros y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dice, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso y no dispuestos a hablar de otras cosas? Que entiendo, son tiempos difíciles y hay cosas que muchas opiniones quieren que nosotros tengamos, pero la opinión más importante que tenemos que tener es la opinión de la palabra de Dios y la opinión que Dios quiere que nosotros tengamos y no nuestras propias opiniones. Creo que esto ya lo hemos tocado, pero es bien importante para que nosotros entendamos lo que tú decías, Simara, que nosotros muchas veces somos tan rígidos y tan fuertes que Dios realmente tiene que tomar un martillo y pegarnos en la cabeza para poder desarmarnos sí, y ahí sí volver a formar. Y tenemos que ser, como decía en Jeremías, que Él sea el alfarero y nosotros ser el barro. El barro, ¿cuántas veces le ha dicho al alfarero, no, es que yo no quiero que me hagas así un vaso, yo quiero ser un plato o yo quiero ser un florero? No, 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 no. Nosotros, ¿quién nos dijo que nosotros estamos para decir lo que Dios tiene que hacer con nosotros? Muchas veces sí, nosotros somos así y tenemos esas agallas, no sé cómo decirle, pero tenemos como la valentía de decirle a Dios, no, es que yo quiero ser predicador, pero ni siquiera le puede predicar a su hermano. Y estoy sí, hablando de hermano de carne o a sus padres o a sus hermanos. Y después nos creemos los grandes predicadores y queremos aparecer en Facebook Live y queremos aparecer en YouTube y queremos pasar en Instagram. Y el Señor dice, pero ¿a quién le está predicando? Porque así si ni es. siquiera le predicamos a los que están cerca a nosotros, a quienes estamos engañando. Entonces son cosas que Dios está diciendo. No dejen que esta oportunidad de que otra vez esto esté pasando, este proceso que nosotros todos estemos pasando, no dejemos que este proceso pase en vano, que Dios Así es. realmente sea el que nos moldee, que nosotros seamos ese barro que se quede quieto y diga, ok, Señor, entiendo que necesito cambiar y nosotros empezar a admitir que necesitamos cambiar, porque una Sí, cosa es que yo no sé si ustedes saben, yo soy psicólogo, yo estudié psicología y entiendo que el primer paso que toda persona que quiere cambiar necesita tomar es entender que necesita sí. cambiar. Si nosotros no estamos convencidos que necesitamos cambiar, ni es siquiera el Señor Jesús o el Espíritu Santo nos puede cambiar. Nadie nos puede cambiar. Lo primero que tenemos que hacer es tomar esa autoevaluación y ver como si somos como el hombre rico o si somos como Saqueo. Si estamos dispuestos a ser moldeados por Dios y que realmente pasar por el proceso, o si decimos, no, yo estoy bien, yo ya no necesito nada. Yo pensé que lo que necesitaba hacer era de pronto diezmar $5 más o de pronto orar 5 minutos más o ya eso era todo. Yo no quería una gran transformación, yo no quería que Dios realmente cambiara mi vida, yo solamente estaba buscando una cosita más que hacer para asegurarme de la salvación, pero me gusta bastante que Saqueo no estaba buscando la salvación. Saqueo lo que estaba buscando era agradar a Dios. Y al buscar el agradar a Dios, Jesús mismo dijo, la salvación ha venido a ti, Saqueo, porque tú ni la estabas buscando y la salvación vino a ti.
pero el hombre rico que fue a buscar su salvación, se fue con manos vacías. Así es. Entonces, bien importante eso, creo. Sí, y algo que estabas diciendo, yo sabía que íbamos a necesitar este prop. ¿Te acuerdas que te comenté que tenía el rubber band, no? Ujú. La vez pasada les toqué el tema del rubber band, de la liga que se estira, y no sé si la pueden ver, pero ahora se las tengo para que la puedan ver. Y lo que les decía es que tiene un tamaño original, ¿verdad? Pero en lo que se va estirando se va haciendo más grande. Pero si tú ves también lo que le vas estirando, quizás el estar estirado le puede doler. Y muchas veces los procesos de Dios son así. Y ahí es donde nosotros nos resistimos y nos volvemos duros, ¿verdad? Porque no nos gusta pasar por ese dolor. Y algo que tú estabas hablando me llevaba mucho a recordar de que muchas veces nosotros mismos somos muy pocos de dar misericordia y nos olvidamos de la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Amén. Nosotros tenemos mucho prejuicio y eso al tener más prejuicio nos hace tener menos misericordia. Y cuando pensando en esta palabra el prejuicio, y aquí viene mi otro prop que no sabía que iba a necesitar, pero parece que sí, me lleva a recordar de que con la misma vara que nosotros somos medidos, vamos a ser medidos. Y aquí Amén. les tenía un measurement tape. Y que Metro. vemos, si nosotros estamos midiendo, también vamos a ser medidos. Y tú tocabas ese punto que es un muy buen punto, que es el punto de predicar nosotros lo que estamos viviendo. Y muchas veces podemos venir a decir, sí, predicar lo que vivo, pero ¿qué tal si vivimos lo que predicamos? Amén. ¿Qué tal cuando nosotros estamos viviendo lo que estamos predicando? No tenemos ni que estar en un escenario predicando y ya estamos predicando lo que vamos caminando. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestras decisiones, todo eso es un reflejo de nuestro estilo de vida y de quién estamos dependiendo. Entonces, cada vez que nosotros podamos que vengamos a decir, sí, hay que predicar lo que vivimos, pero también vivamos lo que predicamos. Que seamos que no nos enfoquemos también en solo estar viendo, ¿verdad?, los defectos de los demás. Creo que pidámosle al Señor que nos tenga misericordia, cada uno de nosotros, que nos dé esa misericordia para también nosotros darle misericordia a los demás, porque muy fácilmente nosotros podemos caer en ese prejuicio y ya venimos a juzgar a los demás por algo que dijeron, por una actitud, por un comentario, por un gesto. Fácilmente nosotros podemos venir a juzgar al que está quizás enfrente o a la par y no nos damos cuenta que también nosotros no somos exentos de hacer lo mismo, ¿verdad? O quizás estamos haciendo lo mismo, pero saber que la misma palabra nos enseña que nosotros tenemos que perdonar porque también Dios a nosotros nos ha perdonado. Y también algo que cuando veo aquí de Zaqueo me lleva a recordar esa parte en la Biblia donde nos enseña de que mientras más se nos perdona, más amamos. Entonces, muchas veces nosotros pensando que ya estando adentro de una iglesia ya somos perfectos y se nos olvida que cada día nosotros pecamos, cada día nosotros fallamos. Y si nosotros no nos damos cuenta que es cada día que el Señor nos está perdonando, nunca vamos a poder perdonar cualquier ofensa o cualquier situación que nos pase. Y tenemos que entender que el Señor nos habla a una unidad. Somos un Amén. cuerpo y todos nos necesitamos. Todos tenemos algo que es necesitado en el cuerpo, no hay nadie más grande ni más pequeño. Y algo que siempre creo que mencionamos a Pablo y es la actitud de Pablo. Pablo lo dio todo por Jesús. Él dijo que él no tenía nada, que si él tenía a Jesús, él lo tenía todo. Y lo que antes tenía de Jesús era válido como nada. Él pudo haber tenido un rango muy alto ante su vida antes de Jesús, pero eso él lo vio como nada. Y eso nosotros tenemos que entender que si nosotros tenemos a Jesús, lo tenemos todo, pero también entiendo muy bien y creo que podemos estar en un mismo acuerdo de saber que muchas veces despojarnos de nuestras cosas materiales nos cuesta para poder seguir al Señor. Creo que esa es una área que el Señor trabaja con cada uno de nosotros, el nosotros soltar nuestro tiempo, el nosotros soltar nuestros bienes, nuestras cosas materiales, muchas veces no nos hace sentido y nos dejamos guiar por lo que nos hace lógica sin saber que nuestra fe es una fe que no tiene lógica.
Es una fe que no hace sentido, una fe que solamente el Señor sabe qué es lo que Él está haciendo y quizás nosotros no vemos toda la foto, pero si confiamos en Él, sabemos que un día vamos a poder ver toda esa foto completa del plan de la trayectoria de nuestra vida con el Señor. Y eso Amén. debería de ser nuestra expectativa en este tiempo, de que, ok, si llegamos a un punto donde pensamos que ya estábamos llegando a la normalidad, pero así de la noche a la mañana hubieron unos ciertos ajustes o cambios que nos llevó de nuevo a un cierto punto de retroceder hacia donde íbamos avanzando, es, ok, ¿cómo estoy reaccionando esta vez? ¿Estoy reaccionando con la misma incertidumbre que tuve hace 2 años atrás? ¿Estoy teniendo las mismas preguntas? ¿Estoy cuestionando a Dios en las mismas áreas? ¿O estoy confiando más en el Señor? De que si el Señor lo hizo una vez, Él ya lo va a hacer otra vez también, de que si el Señor obró anteriormente, el Señor también va a volver a obrar. O es como tú decías, es autoanalizarnos y vernos cómo estamos pasando este tiempo, si lo estamos pasando igual o si ya hemos mejorado en ciertas áreas. Amén. Y creo que también otro punto que está pasando es que no solamente necesitamos mejorar en lo que personalmente en nuestros procesos, sino cuál ha sido el llamado de Dios para nuestra vida. Porque algo que también he visto es que Sí. gente ha empezado a dejar esos llamados, ese ministerio que Dios le daba y me llevaba a recordar de Pedro. Y Pedro, todos sabemos que era pescador y se llamaba Simón. Y si vamos a Lucas 5, um, en el, verso 4, Jesús le habla a Pedro y dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Verso 5, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y el verso 11, en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces, esta es la historia de cómo el Señor llama a Pedro y era pescador, pero creo que otra historia que también conocemos está en Juan 21, después de que el Señor fue crucificado y fue enterrado, pues fue puesto en la tumba, porque no lo pusieron bajo tierra, fue en una tumba y lo cubrieron con la piedra y después fueron a buscarlo. La piedra estaba removida y el cuerpo del Señor no estaba. Y dice en Juan 21, el verso 3, porque Jesús lo había sacado de ser pescador. Y en el verso 3 dice, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenían. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y quiero dejar eso ahí, porque lo más importante es esto. Cuando el Señor llama a Pedro, él estaba pescando toda la noche y no pescó nada. Después le dijo, echa las redes. Él echó las redes. Decía que se rompían las redes, que tuvo que llamar a otra barca y entre dos barcas pusieron todos los peces y casi se hundieron. Y cuando terminó de ver esto, Pedro dijo que se asombró y dijo, no soy digno. Y el Señor lo llamó, dijo, ya no eres pescador de peces, sino vas a ser pescador de personas. Y lo alejó. Y dice que durante el tiempo que él anduvo con Jesús, no volvió a pescar. Él no fue y volvió a lo que él hacía.
Pero una vez Jesús murió y ya vio que no tenía más que hacer, él volvió a lo que era familiar para él. Él dijo, me voy a ir a pescar. Jesús no aparece, no sé dónde está, entonces pues me voy a ir a hacer lo que hacía. Y fue cuando en el capítulo 21 de Juan vemos que él fue a pescar, y cuando Jesús les dice que vuelvan a poner las redes en la derecha, y Juan le dice a Pedro, este es el maestro, dice que él se puso otra vez la túnica porque se la había quitado para poder trabajar en la pesca, y no esperó más y se tiró al agua. Y creo que esto está hablando del ministerio, porque algo que pasó fue que cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, ya no vas a ser pescador más de peces, sino pescador de hombres, de almas. Y él dijo, está bien, y lo aceptó y fue y siguió a Jesús. Y en Lucas 10, sí, en Lucas 10, él los envía, son enviados a que ellos hagan la obra, y ellos van y dicen que vayan con paz y no lleven nada, solamente lleguen a las ciudades, digan lo que tengan que decir y en su nombre. Y decía que muchos de ellos se asombraron porque empezaron a echar fuera demonios, porque empezaron a sanar los enfermos y se asombraron y digan, no, dijo Jesús, no se alegren porque los demonios y las enfermedades les hacen caso, sino alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida y van a tener una vida eterna. Y entonces ahí empezaron a entender, wow, el ministerio no es solamente de la liberación y de los grandes milagros y señales, sino realmente de las almas, de realmente tener esa salvación, no solo nuestra, sino de las personas. Y por eso fue que el Señor los llamó, para que su ministerio fuera mucho más que solamente el sanar y el quitar la enfermedad y el traer prosperidad y bendición. Fue mucho más que eso, fue realmente traer unas vidas transformadas y almas al reino de los cielos. Pero cuando perdieron a Jesús, ellos volvieron a lo que era familiar para ellos y en su corazón yo creo que muchos de ellos estaban todavía meditando y debatiendo, ¿será que vuelvo a lo que el Señor me enseñó o será que yo vuelvo a lo que yo hacía antes? Y eso es lo que el Señor también creo que nos está volviendo a traer en esta parte del 2020 parte 2022, es que muchos de nosotros o muchas personas han dejado el ministerio a un lado y dicho, bueno, Jesús ya no se ve porque ya no nos congregamos igual, porque no tenemos las mismas oportunidades que teníamos en persona, y creo que ya no necesita mi ministerio, creo que ya no necesito activar los dones que Dios me ha dado, voy a ir a hacer lo que hacía antes. Pero el Señor vuelve a aparecer de otra forma en la cual nosotros no lo conocemos, porque ahí los discípulos decían que no lo conocían. Y estas personas estuvieron con Jesús por 3 años, diariamente caminaban con él, conocían quién era, pero cuando se les apareció de esta forma, ellos no supieron quién era, sino hasta que el Señor les abrió los ojos. Fueron que ellos se dieron cuenta. Y creo que bien importante esto, que nos dimos cuenta que apenas Pedro supo quién era, se puso el manto. Y muchas veces nosotros que hemos estado en el ministerio y hemos estado en el evangelio mucho tiempo, entendemos que el Señor nos pone un manto a cada uno de nosotros, un manto de ministerio, un manto de autoridad sobre ciertas cosas. Y nosotros somos muy fácil a desechar ese manto. Sí. Y el Señor quiere que nosotros retomemos ese manto, que retomemos ese llamado, que retomemos ese ministerio, porque aunque Él se vea de una forma diferente, Él es el mismo Señor, Él es el mismo Dios. Y ya porque estemos en tiempos diferentes, no quiere decir que ese ministerio, que ese don, que ese llamado se haya revocado, que ya no sea... que ya no sea del mismo uso que era antes. Es todo lo contrario. Necesitamos activarnos de nuevo, necesitamos buscar ponernos otra vez ese manto y correr hacia Jesús, hacer lo que Pedro hizo, porque él se dio cuenta que lo que él necesitaba era Jesús. No necesitaba la pesca, no necesitaba volver a su trabajo que él hacía, porque él entendió que era mucho más beneficioso para él poder ir en pos de Jesús y hacer y ejercer el ministerio que él tenía. Si nosotros leemos la Biblia, él nunca más volvió a pescar.
pero fue en ese momento donde él tuvo incertidumbre, donde él pasó esa prueba que nosotros de pronto estamos pasando por eso ahorita, donde nuestro Jesús, no estoy diciendo literalmente, pero figurativamente, nuestro Jesús ha sido enterrado. Nuestro Jesús ha sido puesto en un lugar y nosotros pensamos que, bueno, ya Jesús no está, fui a buscarlo y ya no está en el mismo lugar donde lo dejé. Y así nos ha pasado, porque nosotros ni siquiera nos congregamos en el mismo lugar donde nos congregábamos antes. Y decimos, es que Jesús donde yo lo dejé ya no está. Pues lógicamente Jesús no se queda quieto, Jesús se mueve, Jesús está en constante movimiento, los que paramos somos nosotros. Y cuando Así queremos es. retomar, muchas veces vamos a donde estábamos y Dios dice, no, 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 ustedes no pueden volver ahí. Tienen que empezar desde este punto, no ir atrás para empezar otra vez, empiecen desde este punto y el Señor restaura, porque si seguimos leyendo en Juan 21, ahí es cuando el Señor restaura a Pedro acerca de su negación. 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le dice qué va a hacer y hasta le profetiza de cómo es que él iba a morir. Pero Ujú. aún así le dijo, sígueme tú sígueme. No te preocupes de los demás. Y quisiera llevarlos a ese verso, porque ahí es cuando Pedro le pregunta de Juan. Él dice, el verso 20 del capítulo 21, dice, Pedro se dio vuelta y vio detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Y creo que eso Ujú. es lo que también está pasando. Muchas veces nosotros miramos, pero porque a él, el ministerio de él no frenó, porque este ministerio pudo seguir y yo no. Y lo que el Señor dice, ¿y a ti qué? Eso a ti, ¿cómo te influencia? ¿Cómo a ti te está afectando ahorita? No te afecta. En cuanto a ti, sígueme tú, no te preocupes de lo Así que hace es. tu hermano, de lo que hace tu hermana en su ministerio, está hablando aquí. No que no nos preocupemos de nuestros hermanos y hermanas en cuanto a su bien físico y espiritual y mental, sino que en cuanto a su ministerio, lo que están haciendo para la obra del Señor, ¿a ti qué te importa realmente? Le está diciendo aquí a Pedro, si él se va o se queda o predica por mucho tiempo o no predica, tú sírveme lo que yo te he llamado a servirme. Y esas Así son las es. cosas que necesitamos también reactivar. Creo que no solamente Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a ser moldeados, sino que realmente reactivemos el llamado, Así los es. dones, el ministerio que Dios nos ha llamado a hacer, porque necesitamos ejercer ese ministerio. Y creo que en este tiempo es mucho más relevante el ministerio Amén. que antes que la pandemia. Y lo que muchos no nos hemos dado cuenta es que hemos vuelto a estar en lo más cómodo, en lo que más conocíamos, a Pedro con su pesca, y el Señor dice, pero pues no le dijo de esa manera, pero si yo hubiera sido el Señor Jesús, no hubiera sido tan suave con ellos, hubiera sido, pero ustedes qué están haciendo, si nosotros ya lo sacamos de aquí, ustedes no tienen que estar haciendo esto, tienen que estar haciendo algo más, fueron llamados a más, les fue entregada la verdad y el evangelio para mucho más que esto, pero ustedes se dediquen a pescar. Y creo que eso es algo que el Señor nos está también diciendo, es como Sí. despiértate tú y despierta tu ministerio, despierta tu don, despierta tu servicio, despierta esos dones que Dios te ha dado, porque necesitamos que la iglesia se mueva y que sea Amén. luz y que sea sal ahora más que nunca. Pero algo que ha pasado durante la pandemia es que nos hemos acomodado y un poco la iglesia ha empezado a aquietarse y a callarse más. Y esos son los tiempos donde más necesitamos activarnos, más necesitamos hablar, más necesitamos buscar nuevas formas de impactar las vidas para que lleguen a Cristo. Algo que, viendo la historia de Pedro, ¿verdad? Algo que yo siempre digo, yo le doy gracias a Dios que yo vivo en este tiempo. Amén. Porque imagínate si teniendo la Biblia, si teniendo la Biblia que nos deja saber que Jesús vino por nosotros, que Jesús murió y que Jesús resucitó, todavía hay momentos que dudo de Ujú. mi fe en Dios en ciertas áreas, en ciertas situaciones o cuando paso momentos difíciles, cuando no puedo ver, como dice, la luz al final del túnel o cuando no puedo ver la salida a la situación,
quizás puede ser tan fuerte la abrumación, o la situación que me turbea mi vista. Y hay veces uno duda que si de verdad lo va a pasar. Y entonces yo digo, le doy gracias a Dios que estoy en este tiempo, porque imagínate si yo fuera estado en el tiempo de Pedro, donde todavía no había llegado a leer esta parte de la Biblia que ya me dice que Jesús sí resucitó, que Jesús sí todavía va a venir una segunda vez. Entonces, viendo eso, creo que cada uno de nosotros nos podemos identificar en ese aspecto de que muy fácil nos acomodamos. Nos cuesta tanto agarrar una disciplina, nos cuesta tanto agarrar un ritmo, pero tan fácil podemos desenfocarnos, tan fácil nos podemos acomodar, tan fácil nos podemos hacer para atrás. Y muchas veces podemos decir, no, me voy a hacer para atrás. Los demás que hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Yo solo voy a estar de espectador o espectadora. Pero creo que el Señor no nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser espectadores. Si la palabra nos dice que nosotros somos un cuerpo y cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo es necesitado. Dios no nos ha llamado a nosotros como espectadores, sino, como decías tú, a ser activados y poner manos a la obra y avanzar en lo que es el evangelio. Porque la misma Biblia nos enseña que si una parte del cuerpo duele, todo el cuerpo duele. Amén. Entonces, tenemos que entender esa necesidad de que todos somos necesitados. Y mira, tú hablabas de que tal vez dejamos a Jesús en un cierto lado y ahora estamos regresando ahí y ya no lo encontramos. Muchas veces nosotros también dejamos a Jesús en lo virtual. Nos hemos acomodado a lo que es lo virtual. Muchas veces podemos venir a decir, pues ahora como que me gustaría, ¿verdad? Ver el servicio virtual. Y por favor, no nos malinterpreten. Si usted lo tiene que hacer por situaciones que usted está pasando, no se preocupe. Gracias a Dios hay estos medios que podamos recibir su palabra. Pero si no más viene por un acomodamiento, es de actualizarnos también, porque quizás antes teníamos ese ritmo de ir todos los domingos, de verdad ir a servir, y quizás vino esto y nos desenfocamos y nos acomodamos de que, ya no me tengo que levantar temprano los domingos, ya no tengo que manejar cierta distancia, ya no tengo que ejercitar mi cuerpo en el punto de que cuando tengo que ir a cargar lo que tengo que ir a cargar para poner, servir o poner las sillas o lo que sea que nos tocaba hacer, ¿verdad? Ya nuestro cuerpo se acomodó y ya no existe tal vez esa motivación. Pero aquí es donde viene también nuestra pasión. Nuestra pasión nos va a llevar a seguir adelante, aunque nuestro cuerpo no quiera. Nuestra pasión de querer servir a Dios. Y no nos olvidemos que todo lo que nosotros hacemos, asegurémonos que lo hagamos para el Señor y no para los hombres, porque de Él es quien viene la recompensa. Entonces tampoco nos motivemos si nadie viene a echarnos porras de que, wow, estás haciendo excelente trabajo, wow, sigue adelante, wow, Dios te va a recompensar. Si no recibimos estos ánimos, no se preocupen. El Señor es quien nos va a dar la recompensa de lo que nosotros le hagamos, ¿verdad? Amén. Obviamente cada quien sabe su relación con Dios. El Señor está tratando con cada uno de nosotros. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, pero asegurémonos que es el Señor quien nos está a nosotros volviendo a reactivar, volviendo a poner ese querer como hacer en nosotros, volviendo a encender esa llamita que no se ha apagado por completo, que todavía puede volverse a encender como estaba encendida. El Señor se va a encargar. Amén. Es tú y Dios, nadie más. Encárgate de hablar con el Señor, encárgate de alinearte con Dios, encárgate de venir a rendirle cuentas al Señor y el Señor se va a encargar de hacer lo demás. Este es nomás un punto que nosotros estamos presentando porque quizás lo estés pasando tú o quizás también nosotros lo hemos pasado. Pero el Señor aquí a todos nos está enseñando de que es tiempo de levantarnos, despertarnos, retomar lo que habíamos ya dejado a un lado, volver a agarrar fuerzas, no las fuerzas de nosotros, sino las fuerzas del Señor y echar mano a la obra a seguir adelante con el reino del Señor, ¿verdad? Porque el reino de Dios va avanzando siempre. Y miren, ni uno de nosotros acá somos indispensables. Amén. Estamos acá, el Señor ya sabe si vamos a estar el día de mañana o no. Y si no vamos a estar el día de mañana, Él ya ahorita ya sabe quién va a venir a reemplazarnos para seguir avanzando. Amén. El reino del Señor no para porque nosotros paramos. Quienes paramos somos nosotros, pero el reino de Dios siempre avanza. Entonces, retomemos lo que tengamos que retomar.
y avancemos adelante. Sigamos adelante. Me encantó eso que dijiste, Juan Pablo, de venir a encontrar a Dios en el ahora. No regresemos atrás a buscar a Dios, sino que aquí donde estamos, donde el Señor nos encuentra, ahí mismo, y desde ahí sigamos adelante. Amén. Y creo que eso es algo lindo del Señor. El Señor nunca va a venir a traer reproches. El Señor nunca te va a venir a parar y retrasar y decirte te voy a castigar y vas a tener que, ¿verdad?, comenzar de cero. Muchas veces el Señor nos dice, ¿sabes qué? Aquí estoy con mis brazos abiertos esperándote. Retomemos lo que tenemos que retomar de aquí y vamos para adelante. De ahora en adelante. No dejemos que nuestro pasado, no dejemos que nuestro ayer sea el obstáculo que nos esté parando para nosotros avanzar. Porque una vez que nosotros venimos y confesamos delante del Señor nuestro pasado, Él se olvida, Él nos perdona nuestros pecados y Él nos toma y dice, ok, de ahora en adelante, ya tu pasado ya no más te para, ya no más te retiene. Entonces no permitamos que la culpabilidad, que la vergüenza nos pare de seguir adelante. Fiel es Dios y tenemos abogado por medio de lo que Jesús hace por nosotros y Él es el quien nos está invitando a cada uno de nosotros a retomar y a seguir adelante. Y no es venir a retomar nuestra vida, es venir a retomar el ministerio que el Señor nos ha confiado. Es de venir a retomar la obra que el Señor había confiado, ese potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Podemos tener potencial, pero cada uno de nosotros decide qué hacer con ese potencial. Y no es solamente el potencial que se necesita para avanzar, sino es también nuestro carácter. Entonces permitamos que el Señor obre en moldear nuestro carácter, porque mientras más fuerte, más firme, más maduro sea nuestro carácter, más firme va a ser, más fuerte va a ser el ministerio que el Señor ha confiado en cada uno de nosotros. Que tu carácter determina hasta dónde va a llegar tu ministerio. Entonces, no dejemos que nuestro carácter sea el primer obstáculo de parar lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Sí, y esos creo que son las cosas que Dios está volviendo a probar en nuestras vidas. Y está mirando a ver si podemos volver a retomar, porque algo que el Señor está diciendo es que necesitamos fortalecernos nosotros en nuestra fe, y por eso creo que nos ha dado la oportunidad de poder traer programas como este, porque necesitamos nosotros también. Ya porque nosotros estemos al frente de una cámara y ustedes nos puedan ver, no quiere decir que nosotros ya lo hemos alcanzado todo, que nosotros ya lo sabemos todo. Y eso lo hemos tocado antes, pero queremos volverlo a tocar, que nosotros no las sabemos todas, que nosotros también estamos siendo moldeados por Dios, estamos pasando por procesos, que nosotros todavía no hemos alcanzado lo que Dios quiere en nuestras vidas, pero nosotros estamos dispuestos a que el Señor nos moldee, estamos dispuestos a que el Señor sea el que nos transforme, porque entendemos que necesitamos doblegarnos y someternos a la voluntad del Señor. Y también por eso necesitamos también que si ustedes también ven algo en nosotros, que también tengan la confianza de poder venir a decirlos, porque algo que lo que decía Billy Graham, y lo quiero volver a tocar, es que dice que la mayor causa de ateísmo en este tiempo son los cristianos que predican con su boca ciertas cosas, pero con sus acciones niegan lo que predican. Y eso es lo que un mundo que ha visto tantas cosas realmente encuentra increíble, algo que no pueden creer, algo que realmente dice, pero yo para qué voy a ser así como ellos, en que son como los demás, son hipócritas, hablan una cosa y viven otra. Entonces, necesitamos nosotros ser también evaluados y estamos dispuestos a esto, porque nosotros también queremos crecer como cuerpo. Nosotros entendemos que somos un cuerpo, que ya porque estamos en la congregación de Estados Unidos, que no somos diferentes de la congregación de Perú o la congregación de Nicaragua o la congregación de Colombia o de la congregación de la Iglesia de Cristo a nivel mundial. Nosotros ya porque estemos en esta casa del Centro Cristiano no quiere decir que no seamos parte de la novia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces es importante que nosotros entendamos esto porque y quiero traer esto, resaltar esto para que ustedes entiendan que nosotros también lo estamos trayendo de una forma muy personal, que nosotros también nos hemos sentido que el Señor nos está llamando a hacer cosas que
salir de esa comodidad, salir de lo que estamos haciendo para seguir avanzando el reino, para seguir haciendo las cosas que Dios quiere de nosotros, porque no estamos aquí para apuntar el dedo, estamos aquí para hablar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y crear lo que primeramente nos redarguye a nosotros, para nosotros también poder compartir lo que él nos ha dado. Y por eso no sienta esto como un regaño, como decía, el Señor no nos va a regañar, el Señor no nos va a decir estas cosas, sino que el Señor quiere que retomar, y eso es lo que quiere, restaurar las cosas que el enemigo ha querido quitar en este tiempo, restaurar todo aquello que nosotros también hemos dejado para que el Señor vuelva a retomar con nosotros. Y si nosotros estamos dispuestos, Dios siempre está dispuesto, Dios siempre tiene los brazos abiertos. Él es un Dios no de segundas oportunidades, sino de millones de oportunidades, porque nosotros le fallamos todo el tiempo, pero Él está dispuesto a seguir usándonos si nosotros nos dejamos moldear y estamos dispuestos y somos humildes al dejarnos guiar por el Señor. Amén. Sí, y esperamos que este tiempo y esta palabra sea de edificación a Amén. sus vidas, a como lo ha sido en la vida de nosotros. Y es entender que si el Señor nos está dando una oportunidad, es porque el Señor quiere que esta vez lo podamos hacer bien. Y la única manera que lo podemos hacer bien es con Él, con nosotros. Amén. Y Él en nosotros también. Entonces, nunca tengamos este temor de regresar a Dios. Si nos Amén. hemos alejado, si nos hemos apartado, nunca permitamos que la vergüenza nos aleje más de Dios. Nunca permitamos que los tiran de los demás personas nos alejen más de Dios. No, es como Juan Pablo decía, Dios siempre está con los brazos abiertos y este tiempo, esta palabra creo que viene para eso, para recordarnos que Dios todavía nos está esperando y todavía estamos a tiempo para retomar donde sea que hayamos quedado, lo que sea que hayamos dejado, siempre lo podemos retomar. Y como siempre decimos, el Señor es quien hace la obra, el Señor es quien hace las transformaciones en nuestras vidas. Nadie más lo va a hacer, solo nosotros abramos nuestro corazón para poder permitir que el Señor sea transformando nuestra vida. Y me gustaría abrir este tiempo para cualquier persona que se ha alejado de Dios en este tiempo. Tal vez antes de la pandemia tú eras una persona activa en tu iglesia, tal vez tú eras una persona que estaba anhelando de Dios, pero quizás ese cambio te trajo un disturbo adentro y te descontroló lo que tal vez tú tenías planeado, ¿verdad? En tu crecimiento con Dios y quizás te desanimaste. Pero que este tiempo, si tú quieres reconciliarte con el Señor, toma este momento para reconciliarte con el Señor. No lo hagas por nadie, no lo hagas ni por ti mismo, solo hazlo porque el Señor te está llamando. El Señor te está llamando con ese lazos de amor y te está dando esta oportunidad y diciéndote que todavía estás a tiempo para seguir adelante, porque nuestro llamado, nuestros dones son irrevocables y eso el Señor lo dejó Amén. claro en su palabra. Entonces, no te estamos diciendo algo de palabra de Juan Pablo o palabra de Mara, no, los dones y los llamados es irrevocable porque el Señor así lo ha dicho. Entonces, eso te decimos a ti. Todavía estás a tiempo de regresar con Dios, todavía estás a tiempo de retomar, todavía estás a tiempo de ser parte del cuerpo de Cristo y de avanzar hacia adelante. Entonces, nosotros te abrimos esta oportunidad para que tú puedas retomar eso, volver a abrir tu corazón a Dios, volver a confiar en el Señor y volver a intentarlo de nuevo, esta vez con Dios. Amén. Esta vez en tu confianza con Dios. Entonces, si tú quieres tomar esa decisión y está en tu corazón hacerlo, no tengas pena de escribirnos a la iglesia, a nuestra página de la iglesia, o ya sea a Juan Pablo, a mi persona, si a ti te gustaría volverte a reincorporar. Nuestra iglesia siempre está recibiendo nuevos miembros, nuestra iglesia siempre está disponible para poder asistir. Entonces, si tú crees que este es el lugar donde el Señor te está invitando, te está llamando, por favor, nunca dudes en contactarnos. Nuestros Amén. pastores siempre están disponibles también para asistirte si hay algo tú necesitas ser asistido. Así que siempre recuerda que el Señor es siempre la respuesta. Amén. Y no solamente para la gente que ha dejado atrás el ministerio y el llamado y los dones,
sino también para esas personas que han pasado por un proceso difícil durante esta pandemia. Creo que si estos tiempos han traído de pronto esos malos momentos, esos recuerdos, eso también es un tiempo para que nosotros también empecemos a hacer como Zaqueo, tener ese corazón flexible y moldeable para que el Señor pueda cambiarnos. Y también quisiéramos también ayudar en cuanto a la oración. Creemos que la oración es muy importante. Y dice la palabra de Dios que estamos aquí para sobrellevar la carga los unos de los otros. Así que si ustedes están pasando por momentos difíciles, por pruebas, por circunstancias, y no tienen que ser solamente físicas o financieras o de salud, sino muchas veces también son batallas mentales, son batallas emocionales. Nosotros quisiéramos también poder apoyarlos en cuanto a la oración. Y si quieren contactarnos otra vez a la página de la iglesia, a nosotros, a Aymara, a mí, es importante que nosotros entendamos que no estamos para juzgar. Nosotros no queremos juzgar a nadie, nosotros queremos es ayudar lo que más podamos. Y creo que una de las mejores cosas que una persona puede hacer por su hermano, por su hermana en Cristo, un hijo de Dios, una hija de Dios puede hacer es orar por su hermano. Orar por su hermana es realmente mantenerlos y apoyarlos en esa oración, porque créalo que la oración tiene un poder que nosotros ni siquiera podemos entender, y es algo que realmente he sentido en mi vida cuando la gente ha dicho que ha orado por mí, y he podido ver la mano de Dios, no solamente por mis oraciones, sino las oraciones de otros en mi vida, y creo que eso es un poder increíble, y aquí estamos dispuestos a hacerlo. Queremos servirles también de esa forma. Entonces, si usted está dispuesto, nosotros también estamos dispuestos a ayudar. Y quisiera también, ya también para culminar este tiempo, orar por todos, para que el Señor sea también transformándonos, moldeándonos, que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu, y que el Espíritu Santo sea el que tenga en nosotros ese poder y esa autoridad para que pueda ser como Él quiera en nuestras vidas, en cuanto a nuestras vidas personales, en nuestra vida ministerial, y ser guiados por el Espíritu, porque aunque tengamos dones y llamados, es muy importante siempre ser guiados por Él. Entonces, acompáñeme a orar ya para terminar en esta noche y decirle: Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, por tener la oportunidad de poder hablar de tu palabra, hablar de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos ayudes a someternos a poder doblegar nuestra propia voluntad para poder someternos a la tuya, para que tú puedas ser el que nos guíe, Señor, que nosotros no traigamos, Padre Santo, ningún prejuicio, que no traigamos ningún orgullo, que no traigamos ninguna terquedad, y que podamos, Señor, ser ese barro en tus manos, alfarero, para que tú nos guíes y nos formes como tú quieres, Señor. Muchas veces es difícil, Señor, dejar que seas tú el que nos moldees, pero confiamos plenamente en tu palabra, en tus procesos, en tus promesas, Señor, en lo que tú haces por cada uno de nosotros, porque tu palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Y nosotros sabemos que nos falta mucho para la perfección, pero tu palabra también dice: sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso es bien difícil. Si no te tenemos a ti, no podemos alcanzarlo. Por eso queremos someternos y que seas tú, Señor, el que perfecciones en nosotros la obra de Jesucristo, que nosotros podamos menguar para que Cristo crezca en nosotros y podamos llegar a tener la medida que Cristo tenía, Señor. Porque es difícil poder alcanzarlo en nuestras fuerzas, pero entendemos, Señor, que es el someternos a ti, lo que dice tu palabra, Señor, el negarnos a nosotros todos los días, morir a nosotros mismos, cargar la cruz y seguirte todos los días. Eso es lo que requiere el poder seguirte a ti, y queremos hacerlo. Espíritu Santo de Dios, yo pido que en esta hora, que en este tiempo, Señor, tú seas moviendo tu mano, tu poder en nuestras vidas, para que nosotros podamos, Señor, ser más humildes y mansos de corazón, y poder estar
más hambrientos de ti, Señor, de tu palabra, y buscarte a ti, Señor, buscarte con todo nuestro corazón. Porque como dice también en Jeremías 29:12, que tú escuchas cuando nosotros te buscamos de todo corazón, que escuches nuestras oraciones, que escuches, Señor, lo que nosotros queremos hacer cuando nosotros te busquemos de todo corazón. Y eso es lo que queremos hacer, buscarte en estos tiempos de incertidumbre. Queremos dejar atrás esas falsas seguridades, esa comodidad para poder seguirte a ti, Señor, para poder escucharte a ti, para que seas tú la luz que guíe nuestro caminar, seas tú, Padre Santo, ese camino, esa senda que nosotros podamos seguir, porque necesitamos, Señor, más de ti. Crece en cada uno de nosotros. Y para aquellos que han dejado a un lado la obra, que han dejado de servir, que han dejado los dones. Te pido, Señor, que seas tú ayudándoles a retomar lo que tú les has dado, porque tu palabra dice que los dones y el llamado son irrevocables. Y creemos, Señor, en tu obra en la vida de cada una de las personas que forman parte de tu iglesia, porque nosotros estamos para edificación del uno del otro. Para eso nos has dado los dones, para eso nos has dado los llamados, para eso nos has dado los talentos, para que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros, para que nosotros nos ayudemos los unos a los otros y para que nuestra meta final sea el expander el reino de los cielos aquí en la tierra, para que sea tu nombre exaltado en todo lugar donde nosotros vayamos y que la gente conozca que Cristo es Señor y es Salvador de todos los que le aceptan. Y queremos, Señor, que seas tú el que hagas la obra en cada una de nuestras vidas, que nos ayudes a permanecer fieles, Señor, y a retomar el manto, así como Pedro lo hizo cuando tú lo llamaste, cuando estaba pescando en Juan 21, que podamos retomar el manto, que nos los volvamos a poner y que volvamos de todo corazón a ti para entender, Señor, que tú eres el que haces la obra en nosotros y que somos parte de un propósito, de un plan que tienes para tu iglesia y para nuestras vidas, para bendición de otras personas, bendición de vida, Señor, para que almas sean alcanzadas, para que la misericordia de Dios se dé a conocer en todas las naciones de la tierra. Y en estos tiempos tan difíciles, que tu amor, Señor, tu aceptación, tus brazos abiertos puedan ser vistos por la gente, que la ceguera espiritual pueda caer y la gente pueda ver que tú eres Dios, que tú eres la luz, que tú eres la salvación y que tú eres ese amor eterno que nunca nos va a fallar. Te damos gracias, Padre Santo, por confiar en cada uno de nosotros. Te pido que los que hemos permanecido y muchas veces no tan fieles, Señor, que nos ayudes, Padre, porque es difícil, Señor. Muchas veces hemos querido tirar la toalla, muchas veces hemos decaído en nuestras fuerzas, en nuestras intenciones, pero tú conoces cada uno de nuestros corazones, escudriñalos y que seas tú, Señor, esforzando nuestros pies, esforzando nuestras manos, renovando nuestras fuerzas como las del búfalo, para que nosotros podamos seguir trabajando en la viña del Señor, que nosotros podamos seguir trabajando en la gran cosecha, porque tu palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. No solamente rogamos a ti, Señor de la mies, por obreros, sino que nos ayudes a nosotros que estamos trabajando para que no desmayemos, no desfallemos, Señor, y que seas tú el que nos des las fuerzas para seguir adelante, porque necesitamos seguir corriendo, como Pablo dijo, no que lo hayamos alcanzado ya, sino que proseguimos a la meta, corriendo con todo lo que tenemos para poder alcanzar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, y toda la gloria y la honra sea para ti, Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos o vernos una vez más. Realmente nosotros no hubiéramos podido llegar a este programa 21 sin ustedes y creemos que este programa es tanto suyo como nuestro
creemos que esto no solamente es algo que Dios nos ha dado a nosotros, sino nos ha dado a cada uno de ustedes también como una comunidad. Queremos que esto sea una comunidad de fe donde nosotros podamos crecer en fe, y sabemos que nosotros no las sabemos todas, por eso también les invitamos a que participen por los varios medios sociales. Así que estamos aquí en Facebook, estamos también en YouTube, y donde el Señor quiera que nosotros vayamos, porque no sabemos los planes de Dios para este espacio, que no solo sea nuestro, sino sea para todos ustedes. Amén. Muchas No sé, gracias por Mara. acompañarnos. Esperamos que una vez más que haya sido de bendición en su vida y que el Señor siga ministrando nuestras vidas, ¿verdad? Y lo que Él empezó, sabemos que lo va a terminar. Amén. Y les animamos a que sigan adelante. Amén. Muchas Pues, gracias. muchas gracias a ustedes y Saludos. nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.